El día de hoy es la parte 3 de este tema de entendiendo los pensamientos de Dios. Por favor, abran sus Biblias en Isaías 55. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora la pregunta es, ¿en qué manera los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos? La principal diferencia es que Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios habla en símbolos espirituales, en términos espirituales, parábolas, lenguaje figurativo, pero también habla en lenguaje claro, porque el hombre natural no percibe las cosas que no son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, y el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo. Se le puede llamar al hombre carnal y el hombre que ha nacido del Espíritu, a diferencia. Un profesor de la universidad aquí en Texas me llamó y me dijo que no creía que había nacido Jesucristo de la Virgen, ni que la palabra de Dios era palabra de Dios. Obviamente esa persona no son sus pensamientos los pensamientos de Dios. Me hubo criticado diciéndome fundamentalista e ignorante, y que vamos a hablar entonces qué significa lo que es simplificación, porque depende de qué es lo que estás leyendo en la Biblia. Algunas partes de la palabra habla historia, en otras poesía, en otras simbolismo. Hay que hablar y entender qué género y contexto se está hablando. Una vez más, a veces tenemos alegorías, acertijos, pero la palabra literal viene de la palabra letra. Y Pablo dice, la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. En otras palabras, la circuncisión real no es la circuncisión literal, la espiritual, no en letra. Así habla Pablo. Dice que debemos de servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6 dice, nos hizo, hablando de los apóstoles, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué hace? Mata. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es el espíritu de la letra que cuenta, es lo que da vida. La letra mata. Y Jesucristo dijo que el método carnal de nada aprovecha. Pablo creía en la historia literal, simple de la Biblia, pero lo aplicó espiritualmente. Por ejemplo, dijo que Agar es el monte Sión, la vieja Jerusalén. En otras palabras, estaba diciendo que Esaú
hablando poéticamente, dice que es una alegoría. Así que cree en la historia, pero lo aplica espiritualmente. Dice las cosas, la circuncisión es cumplida en el bautismo. Ahora, Jesucristo usa doble sentido figurativo, a veces simple, a veces alegórico. Por ejemplo, si vemos Juan 16:25, hablándole a sus discípulos, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Así que un lenguaje claro y directo es un lenguaje literal. Y a veces nos habla figurativamente, muchas veces, y eso lo hizo con los apóstoles y a veces lo hace con nosotros. Pero cuando crecemos en el Señor, empezamos a entender y a figurar estas alegorías y es más claro. Y así trabajó con los apóstoles. Las parábolas son similares a este lenguaje figurativo, otra forma de hablar. Así les habló Jesucristo a las multitudes. Pero tomaba a sus discípulos aparte y les explicaba. Y se les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué les explicas en parábolas? Bueno, no solamente fue Jesucristo, pero es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Siempre Dios ha hablado en parábolas, en sentido figurativo, como en Mateo 34. ¿Por qué así les hablas? Para que no entiendan y se arrepientan y sean salvos. ¡Wow! ¿No es algo radical aquí? ¿Jesucristo lo dijo? Yo no. Alguien dijera, hablaba en parábolas para que entendieran. No, al revés. Dice Jesucristo, porque a ellos no les es dado el entendimiento, pero ustedes, mis discípulos, les es dado y que se les explique las parábolas. Ahora, para el mundo suena radical, para el mundo suena escandaloso, léelo por ti mismo. Es la manera en que Dios habla poéticamente y en acertijos. Así habla Dios. Sus maneras no son nuestras maneras y nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Si no entendemos sus pensamientos, no vamos a entender qué es lo que habla. Y no vamos a entender el contexto y experimentando lo que vivimos en el mundo, nuestra cosmovisión. Por eso tenemos que leer el contexto. Ahora, en esto se requiere ayuda, se requiere un milagro, se requiere el Espíritu Santo para que abra nuestros pensamientos y que nos ayude a que no nos atontemos. Y toma práctica, toma ejercicio, ejercitando la mente en la palabra de Dios, no solamente un versículo aquí y otro allá. Así nunca se va a entender. Otra cosa es que debemos entender las visiones. Si vamos a entender los pensamientos de Dios, tenemos que entender cómo interpretar las visiones. Porque vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, una visión que se le es dada a Juan, donde se le da una visión de 7 candeleros. No literalmente es una visión. Y las visiones son dadas en parábolas. Y tienes que entender esto. Cuando Pablo vio a Jesucristo en su camino a Damasco, fue una aparición literal. No fue una visión como en Juan. Cuando lo ve Jesucristo con 7 lámparas. Y ahí nos da
le dice Jesucristo a Juan que no son candeleros o lámparas. Dice, son las 7 iglesias en Asia. La poesía entonces permite decir una cosa y significar otra. Es la única manera permisible de decir una cosa y significar otra. Dice, son 7 candeleros, pero son las 7 iglesias. Por eso decimos representa. Muy bien. Ahora, el método espiritual es muy poético y creo que es la herramienta número 1 de entender la escritura. Déjame decirlo de nuevo, entender la poesía es probablemente la herramienta número 1 de entender la Biblia, porque la Biblia entera está llena de poesía. Pero así hablamos todos los días. Hablamos todos los días poéticamente. Un hombre llamado Robert Frost dijo que la poesía es la única forma que permite decir una cosa y significar otra. Y nos da este ejemplo. Y esto es muy interesante. Así que vamos a pensar aquí, porque es una historia. Vamos a asumir que tienes un compañero de cuarto y que llega de la lluvia y te dice, estoy mojado, estoy ahogado. Están lloviendo gatos y perros allá afuera. Y es muy seguro que estás entendiendo a tu compañero de cuarto. Pero si lo examinas literal, y esto es sin imaginación, encontrarás que está hablando sin sentido. Y no entiendes que ha hablado figurativamente. Dice, ha hablado menos, o ha hablado más de lo que quiere decir, o ha hablado lo opuesto de lo que quiere decir, o cualquier otra cosa. ¿Verdad? No quisiste decir que estaba empapado. O cuando dices estás seco, has querido decir lo contrario. No quiso decir que está poco mojado, sino mucho más. El compañero de cuarto había llegado empapado, como si se hubiera ahogado. Entonces significó menos. Y no estaba lloviendo gatos y perros. Es que estaba lloviendo agua. Era algo más, algo aparte. Y su cobertura pero entendemos todo su lenguaje en esta conversación. Y vemos que la Biblia también así habla. Porque la poesía permite decir una cosa y significar otra. ¿Recuerdas cuando Jesucristo habló de la levadura? Y su forma poética de decirlo. Dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaron, oh, hemos olvidado traer el pan. Pero no analizaron la analogía. Esa levadura no tiene ninguna cosa que ver con el pan que decían los discípulos. No está hablando del pan. Está hablando de la levadura. Y dice, ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos? No sabía de qué hablaba. Y lo hizo muchas veces, ¿verdad?
Así que fallaron en esta analogía. La poesía, una vez más, la poesía provee la única manera de decir algo y significar otra. ¿Cuál era la levadura? Estaban levados de hipocresía y falsa entendimiento. Por eso esa enseñanza falsa es como la levadura. Va creciendo, va creciendo. ¿Lo has visto? Recuerdo una cena que trajeron gente de la India y trajeron este pan que era muy pesado, sin levadura. Pues, sabía sabroso. Y esto es lo que hace la levadura. Así que esta falsa enseñanza es como eso, que llena toda la iglesia. El reino de Dios es como la levadura también, que el evangelio llenará el mundo entero. Así que Jesucristo, que para que sea salvo, nuestra justicia debe de exceder la justicia de los fariseos. Y esta era su levadura, porque estaban satisfechos con sus propias reglas, con su propia levadura. Y si no enseñas que requieres a Dios y ese milagro para que te dé un corazón nuevo, esa es la levadura que era de los fariseos. Así que nota esa analogía poética de Mateo y que habla también de profecía. Por ejemplo, cuando Jesucristo, infante, fue traído de Egipto, Mateo dice, esto fue para que sea cumplido Oseas 11:1, el Antiguo Testamento, donde dice, llamé a mi hijo de Egipto. ¿Puedes ver la fotografía aquí? Si lees el contexto de Oseas, de capítulo 10, capítulo 11, verás claramente que no está hablando de Jesucristo, está hablando de Israel, su hijo. Dice, Israel es mi primogénito. Así que cuando Jesucristo es traído de bebé de Egipto a Nazaret, Mateo 2:15 dice, para que sea cumplido Oseas 11:1, donde Dios dice, llamé mi hijo de Egipto. Pero aquí lo que el converso hablan, nos llaman ignorantes fundamentalistas. ¿Por qué? Y dice, y llaman nombres. Había un profesor en Westminster y escribió un libro de esto y dijo, los apóstoles no interpretaron el Antiguo Testamento correctamente. No supieron usarlo porque Mateo dice que su traída a Jerusalén. Pero Oseas no está hablando de Jesús, habla de Israel. Como criticando. Pero esto es porque el humanismo, el modernismo, no entienden. Y es imposible para ellos entender un entendimiento espiritual. Y dice Pablo, ni tampoco pueden, porque debe de ser discernido espiritualmente. Pablo y Jesucristo mismo habla cómo hacerlo. Lo que Mateo está diciendo es que Jesucristo es el real Israel. Es lo que la poesía nos está diciendo. ¿Lo puedes ver? Es un tipo de poesía. El verdadero Israel no solamente está hablando de ese grupo de personas que salen de Egipto, está hablando del verdadero Israel que es Jesucristo. Una aplicación doble. Pablo habla de
un múltiple sentido de la palabra práctica. Se utiliza en varias maneras y Dios mismo le da a Pablo y a otros discípulos esa sabiduría. Inclusive la doctrina de la salvación. Si lees Romanos que está enseñando esto, Pablo lo enseña citando el Antiguo Testamento. Está explicando todo en base al Antiguo. No está inventando ninguna nueva doctrina. Tienes que poner atención. Porque 42% del libro de Hebreos es citas del Antiguo Testamento. Pero luego tienes estas interpretaciones carnales que ya no necesitamos el Antiguo Testamento, ya no necesitamos la ley, ya no necesitamos los 10 mandamientos. Es doctrina de demonios y lo dice la palabra. Es interesante que la poesía permite la única forma de decir una cosa y significar otra. Y esto se le llama el método espiritual de interpretación. Ahora vamos a ver otra cita que Isaías nos da. Isaías 7:14, donde dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo dice: esto es para cumplir esta cita. Y alguien diría: mira, no está usando bien, nunca ha entendido, no ha interpretado bien la Biblia como nosotros. Oh, qué persona tan inteligente. Es porque el hombre natural, todo esto es tontería y locura. No puede y no podrá, por su rebelión y su seguridad, interpretar la Biblia como se debe. Porque ese versículo dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y que significa Dios con nosotros. Ahora, Isaías, si lees el contexto, no está hablando de Jesucristo, está hablando de su propio hijo. Lee el contexto. Hablando de su propio hijo. Entonces los escolásticos, mira cómo se han equivocado. Pero Mateo y el Espíritu Santo entienden la doble interpretación, no solamente hablando del hijo de Isaías, sino hablando del verdadero Emmanuel, del verdadero Dios con nosotros. Y la verdadera Virgen quedará y dio a luz un hijo. No creían en milagros, no creían que era posible, pero Mateo entendió esto. No era ningún tonto Mateo, por supuesto. Entendió que la sabiduría de Dios tiene una aplicación múltiple. El hombre natural dice: yo soy más listo que Mateo. Nunca entendió este hombre. Pero déjame decirte, la poesía es la única forma que permite decir una cosa y significar otra. Significaban las dos. Ahora, noten cómo Mateo interpreta a Nazaret. Cuando Jesucristo, infante, fue llevado a Nazaret, Mateo dice que es para que sea cumplido lo que el profeta dijo, y cita: será llamado Nazareno. ¿Qué profeta dijo esto? ¿Qué profeta dijo esto, que será llamado Nazareno? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? En Jueces, Sansón. En Jueces 13:5. Y el ángel del Señor dice: será llamado Nazareno. Salomón. Así que, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en Mateo? Y que nos lo dice a nosotros.
Nos está diciendo que Jesucristo es el gran Sansón. Como Jesucristo dijo, hay uno más grande que Salomón aquí. Hay uno más grande que el templo aquí. ¿De quién está hablando? Hay uno más grande aquí que Jonás. ¿De quién está hablando? Entonces está diciendo a los discípulos cómo interpretar el Antiguo Testamento, lleno de sombras, alegorías y todo apuntando a Jerusalén, a Jesucristo. Y dice, Moisés, los profetas, las escrituras, incluyendo salmos, proverbios, las cosas concernientes a él mismo. Y les está mostrando cómo interpretarlas. Así que el Espíritu Santo a través de Mateo nos está diciendo que Jesucristo es el gran Sansón. Ahora, la analogía muchas veces no completa toda aplicación. Sansón falló y cometió fornicación, pero claro que Jesucristo no fue así. El gran Sansón. Así que Jesucristo, el gran David, el gran Moisés, el gran José, es así como somos enseñados por los apóstoles y por el Espíritu Santo, y leer el Antiguo Testamento todo a través y todo acerca de Jesucristo. Ahora, una vez más, poesía es la única forma que permite decir una cosa y significar otra. En malicia, ser como bebés, dice la palabra, pero en entendimiento, ser maduros. Ser maduros en el modo de pensar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. Ahora dice Dios, mirad lo que oís. Y tú has escuchado extraño. ¿Ha sido extraño para alguien escuchar esto? Esta es la tercera parte de la serie de tratar de explicar la Biblia y cómo entender los pensamientos de Dios. Y dice Dios, hermanos, mirad lo que oís, porque con la misma medida con la que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y está hablando de realmente escuchar, de realmente oír. Así que tú que escuchas, más será dada. Yo quiero que sea dada más. Y Dios sigue dando. Y sé que el gran enemigo soy yo, mi propio pecado, mi prejuicio, mis limitaciones. Pero sabemos que somos polvo y que Él es misericordioso. Y que si preguntamos y pedimos, debes de pedir. ¿Has pedido por el Espíritu? ¿Has pedido ser lleno por el Espíritu? ¿Has pedido por el Espíritu Santo que dé entendimiento? Pide, pide y recibirás. Busca y recibiréis. Toca y serás. Se te será abierto la puerta. ¿Sabes lo que hace el hombre natural? Piensa que ya lo tiene todo. No, no es así. Necesitamos la ayuda de Dios. Y si nos humillamos, Él contestará. Él dará el entendimiento que necesitamos mientras no lleguemos a especular acerca de cosas que no son importantes. Hay tantas cosas importantes en la Biblia para perder nuestro tiempo en cosas que no son reveladas. Esto es pecado. Esto es porque todas estas doctrinas llegaron a la Iglesia Católica, porque los escolásticos empezaron a especular uno tras otro, después de 1000 años de historia de Iglesia.
y especular acerca de falsas doctrinas. No tengo mucho tiempo para hablar de esto. Así que aquel que tiene se le dará, y el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Esto ayuda? Así que la vara que usa será usada. Y que Dios nos perdone que seamos así.